Hola, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Francisco Marroquín y hoy les venimos a presentar acerca del síndrome del cromosoma X frágil de la asignación Biología Humana 1, portada por la catedrática Yolanda Nieto Reyes. Los integrantes para esta presentación serán Valerie Gaitán y yo, Gustavo Reyes. El video fue editado el día 25 de mayo de 2022. Bueno, primero vamos a empezar con un caso. Esta es la historia de Ruth. Si le preguntan a Ruth cómo es tener dos hijos con síndrome del cromosoma X frágil con mutación completa, ella les contará, fue tan difícil, pero me cambió la vida. Me encanta y hasta las complicaciones nos dieron mucha fuerza. Los hijos de Ruth, John y David, que son los que pueden observar en la imagen, son dos hombres de mediana edad. John está por cumplir 50. Él es el más funcional de los dos. Trabajó durante 29 años lavando platos en una cafetería que queda cerca de su casa. David tiene 47 años y él es el hermano menor de John. Trabajó durante 9 años en la cocina de un hotel y luego empezó a tener problemas de ansiedad. La ansiedad se transformó en un trastorno de pánico y ya no pudo trabajar. Ruth dice que les diría a los padres de hijos más jóvenes con este síndrome que las cosas sí mejoran. Después de mucho esperar y con un poco de suerte, John y David ahora viven con un tercer compañero de forma independiente. Ruth y él criaron a sus hijos antes de que existiera el diagnóstico del síndrome del cromosoma X frágil, cosa que es muy difícil. La escuela presionaba mucho a John y a David porque pensaban que sus problemas se debían al mal comportamiento, en lugar de manejar el ambiente para que no se pusieran ansiosos o se molestaran. Si pudiera cambiar una cosa de John y David, sería eliminar esa ansiedad. Ahora los vamos a introducir un poco acerca de este síndrome y del síndrome que nosotros vamos a tratar. Las enfermedades genéticas se originan por una alteración en un gen. Hoy en día se siguen descubriendo diferentes enfermedades genéticas. El cuerpo humano está compuesto por millones de células que contienen un conjunto de genes. Existen genes para la estatura, color de ojos, de piel, etc. Los genes se heredan de progenitores a descendientes, es decir, de padres a hijos. El síndrome del cromosoma X frágil es un trastorno genético, un trastorno que implica que hay cambios en los genes de la persona. Este síndrome es provocado por cambios en el gen 1-FMR1. El gen FMR1 por lo general produce una proteína llamada FMRP. Esta proteína se necesita para el desarrollo del cerebro. Las personas con este síndrome no producen esta proteína y las personas con otros trastornos asociados con el cromosoma X frágil tienen cambios en el gen FMR1, pero por lo general producen cierto nivel de la proteína. Bien, ahora sigamos con el desarrollo. Para empezar a desarrollarnos más en el tema, vamos a empezar con el síndrome del cromosoma X frágil y sus nombres. Puede ser distinguido por diferentes tipos de regiones o simplemente por abreviaturas. Primero tenemos el síndrome del X frágil, que es simplemente una abreviatura parcial de lo que en realidad es el nombre. SFX, que es una abreviatura completa en español. El síndrome de Martin Bell, que alude a sus descubridores. Y el síndrome del marcador X, que es solo referencia al X frágil. Ahora vamos con la historia de su nombre. La historia de su nombre puede llevarnos de entrada a un error. En los cromosomas de los pacientes que padecen este trastorno no hay una rotura del cromosoma X en sí, ni siquiera hay un sitio frágil real en el mismo. En realidad, el X frágil hace alusión a una anomalía cromosómica estructural que se detecta en el brazo largo del cromosoma X, en algunas células procedentes del paciente, siempre y cuando esté bajo ciertas condiciones del cultivo, y que gracias a esta manipulación de la muestra, puede romperse a nivel de esta anomalía, dando lugar a dos fragmentos cromosómicos diferentes. Entonces, por lo tanto, el sitio frágil es in vitro, no in vivo. Ahora vamos un poco con la historia del trastorno. Pues voy a hablar acerca de los primeros descubridores y lo vamos a ir en dos partes para que ustedes lo entiendan de manera más sencilla. Primero, en 1943, J.P. Morgan y Julia Bell descubrieron un tipo de deficiencia mental hereditario llegado al cromosoma X. Ellos en sí ya se habían percatado ciertas peculiaridades de rasgos faciales de los pacientes, pero no lo habían mencionado. Fue hasta mucho después que sí lo decidieron mencionar, ya que uno de sus pacientes sí presentaba cara alargada y cejas prominentes.
Ahora vamos con el segundo caso. Estos no tienen ninguna relación entre sí hasta este momento. En 1969, Lupes estudió a 4 varones de cierta generación que presentaban deficiencia mental. Se reveló que una constricción inusual en el brazo largo del cromosoma X en el 10 al 33% de células en el cultivo. Por lo mismo, decidió llamarlo síndrome del X frágil como lo conocemos hoy en día. No fue hasta 1984 que decidieron hacer otro estudio, descubriendo rasgos faciales inusuales en los miembros de esta familia que ya fue mencionada. Estos mismos presentaban ciertas afecciones como caras alargadas, orejas largas, una inserción más baja de lo habitual, rasgos faciales asimétricos y cejas prominentes. Luego de mucho tiempo, se empezó a causar la duda que si eran el mismo trastorno o si se trataba de diferentes. En aquel entonces, nadie había relacionado el síndrome de Morning-Bell con el síndrome de X frágil de Lupes. No fue hasta 1981 que Richards y Cole demostraron que ambos síndromes eran en realidad el mismo trastorno. Para demostrar esto, estudiaron a la misma familia que había descrito Martin y Bell y utilizando la técnica del cultivo empleada por Loves en el otro estudio, observaron que todos los varones afectados presentaban el sitio frágil del cromosoma X en el 5 a 17% de sus células en cultivo. Para continuar con la historia de este trastorno, les traigo unos datos interesantes. Para seguir una línea del tiempo, seguimos que en 1991, Berker y Cole descubrieron un gen asociado al trastorno, el gen FMR1, que ya se los había mencionado, el cual hace alusión al acrónimo en inglés Fragile X-Linked Mental Retardation Type 1, o traducido deficiencia mental ligado al X de tipo 1. Este descubrimiento ha traído consigo grandes mejoras en el diagnóstico prenatal y en la identificación de personas afectadas y el rango de premutación. Además, también se considera que esta es la patología que con más frecuencia causa una discapacidad tipo intelectual de origen hereditario y también la segunda patología conocida por alteraciones de carácter genético, siendo el primero el síndrome de Down. Por último, la Federación Española de Síndrome X Frágil, una asociación muy famosa, afirma que sigue siendo bastante desconocido para la sociedad en general, por lo que debemos culturizar. Seguimos con los síntomas. Los signos y síntomas más frecuentes que nos deben hacer sospecha de este síndrome son los retrasos de desarrollo. Principalmente el paciente no se sienta, no camina ni habla al mismo tiempo que los otros infantes de la misma edad. Por eso ahí podemos ver el retraso. Luego seguimos con los problemas de aprendizaje, que van a ser problemas para aprender habilidades nuevas. Y esto va ligado con los problemas sociales y conductuales, el cual el paciente evita el contacto visual, incluso a veces con familiares y cercanos, aunque no es siempre. Presenta la ansiedad, problemas para prestar atención y mucha agitación en las manos. Luego seguimos con la discapacidad intelectual, en el cual aclara que los hombres con este síndrome suelen tener cierto grado de discapacidad intelectual que puede ir de leve a severa, pero casi siempre severa, mientras que para las mujeres pueden tener una inteligencia normal como una persona sana o algún grado de discapacidad intelectual por lo general leve. Además, debido a la alta alteración genética que afecta la producción de la proteína, que se carga de todo este desarrollo cognitivo y del funcionamiento del cerebro, se recogen esta serie de síntomas. La ecolalia. La ecolalia es la repetición semiautomática de frases o palabras que dice otra persona. Muy común la aparición de autismo, la posibilidad que aparezcan convulsiones y episodios epilépticos en el transcurso de su vida, la dificultad para dormir y además también la alteración en su funcionalidad sensorial, lo que quiere decir que son altamente sensibles a los estímulos sensoriales. Muy importante mencionar que las mujeres ya adultas pueden tener menopausia prematura o dificultad para quedar embarazadas, es decir, infértiles. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener problemas con temblores y coordinación deficiente, es lo más común. Ahora seguimos con los signos físicos y signos positivos. Para los signos físicos podemos mencionar que el paciente presenta macrocefalia, cara alargada y estrecha, orejas prominentes y mentón sobresaliente, que es el más común.
También algunos pueden presentar alteraciones oftalmológicas como el estrabismo, como podemos ver en la imagen, pies planos y articulaciones laxas. Es importante mencionar que ningún paciente con el síndrome de X frágil es igual al otro, aunque pueden tener ciertos rasgos comunes, y por eso cada uno tendrá un grado de eficiencia distinto. La Asociación X Frágil Madrid, que como ya habíamos mencionado es muy famosa, también destaca ciertos signos positivos, como la buena memoria a largo plazo, gran memoria visual, su gran sentido del humor y su gran sentido de la orientación, por lo que aquí confirmamos que no todo es malo. Además, la Federación Española del Síndrome de X Frágil expone también que las personas con este síndrome son muy buenas manejando tecnologías y aparatos tecnológicos. ¿Cuál es la causa principal? El síndrome del cromosoma X frágil es causado por un cambio en un gen llamado FMR1. Una pequeña parte del código del gen se repite varias veces en un área del cromosoma X. Cuantas más veces repeticiones se presenten, mayor será la probabilidad que se presente la afección. El gen FMR1 produce una proteína que se necesita para que el cerebro funcione apropiadamente, como mencionaba Valerie. Un defecto en este gen hace que el cuerpo produzca muy poco de esta proteína o nada en absoluto. Tanto los niños como las niñas pueden resultar afectados, pero debido a que los niños tienen únicamente un cromosoma X, es más probable que la expansión de un solo cromosoma X frágil los afecte con más gravedad. Por eso habíamos visto los distintos síntomas que en los hombres eran más graves. Las personas pueden tener el síndrome del cromosoma X frágil incluso si sus padres no lo tienen. Es posible que no haya antecedentes familiares del síndrome del cromosoma X frágil, de problemas de desarrollo ni discapacidad intelectual en algunos casos. Las estadísticas generales. Basándonos en la imagen que pueden ver a continuación, el síndrome de X frágil afecta 1 de 4.000 varones y 1 cada 6.000 mujeres de cualquier raza o grupo étnico, sin importar su nacionalidad. Aproximadamente 1 de cada 259 mujeres es portadora del gen X frágil y puede pasarlo a sus hijos. En cambio, 1 de cada 800 hombres lleva el gen X frágil, por lo tanto sus hijas serán portadoras. Y así se repite. Para darles una explicación más amplia, podemos ver esta estadística, esta gráfica, en el cual tenemos distintos síndromes o patologías y podemos ver que el síndrome del X frágil es el más bajo, afecta solo un 7%, a comparación del retraso mental que afecta a un 31,60%. Pero si podemos ver, es muy cercano al síndrome de Down, que se acerca al 11,40%. ¿Es un síndrome hereditario? Sí. El síndrome del cromosoma X frágil sí es una patología de origen hereditario. Dicho síndrome es provocado por una variación en el gen FMR1, el que se localiza en el cromosoma X del último par. Los cromosomas del par número 23, es decir, el último par del genoma humano, como podemos ver en la imagen, son denominados cromosomas del sexo. Van a definir entre masculino y femenino. Bien, ahora vamos con su diagnóstico. Este síndrome se puede diagnosticar analizando el ADN de una persona en una muestra de sangre. Un médico o asesor genético puede solicitar el análisis. También se pueden hacer análisis para detectar cambios en el gen FMR1 que puedan llevar a trastornos asociados con el cromosoma X frágil. ¿Por qué es importante realizar un diagnóstico? El diagnóstico de este síndrome puede ser útil para la familia porque puede aportar el motivo de las discapacidades intelectuales y problemas conductuales de un niño. Eso permite a la familia y a otros cuidadores aprender más sobre el trastorno y manejar la atención para que el niño alcance todo su potencial. Sin embargo, los resultados de los análisis de ADN pueden afectar a otros familiares y plantear muchos problemas. Por lo tanto, cualquiera que esté pensando en una prueba para detectar este síndrome debe considerar tener una entrevista con un asesor genético antes de hacerse la prueba. ¿El síndrome de cromosoma X frágil tiene cura? No, este síndrome no tiene cura, pero es posible tratar y controlar los síntomas con terapia educativa o física, con medicinas y fármacos.
A pesar de que esta enfermedad no tiene cura, sí es importante el diagnóstico temprano del síndrome para poder brindarle al niño las herramientas y apoyo necesario para mejorar su desarrollo. Tratamientos. Este síndrome, como ya les comentaba, no tiene cura. Los servicios de tratamiento pueden ayudar a las personas afectadas a aprender habilidades importantes. Los servicios pueden incluir terapia para aprender a caminar, hablar e interactuar con los demás. Además, la medicina se puede usar para ayudar a controlar algunos problemas, como los problemas conductuales. Algunos medicamentos ayudan, como los fármacos estimulantes, los antidepresivos y los ansiolíticos. Para crear el mejor plan de tratamiento, las personas con este síndrome, los padres y los proveedores de atención médica deben colaborar estrechamente entre sí y con todos los que participen en el tratamiento y apoyo, que pueden incluir maestros, proveedores de cuidados infantiles, entrenadores, terapeutas y otros familiares. Aprovechar todos los recursos disponibles ayudará a tener éxito. Servicios, servicios de intervención temprana. ¿Qué son estos servicios? Los servicios de intervención temprana ayudan a los niños del nacimiento hasta los 3 años. Esto quiere decir que ayuda al niño 36 meses a aprender habilidades importantes. Estos servicios pueden mejorar el desarrollo de un niño, incluso si al niño no se le ha diagnosticado ningún síndrome. Puede ser elegible para los servicios. Esos servicios se prestan mediante un sistema de intervención temprana que hay en cada estado. A través de ese sistema se puede solicitar una evaluación. Además, el tratamiento de síntomas particulares como la terapia del habla para retrasos del lenguaje no requiere esperar por un diagnóstico formal. Si bien la intervención temprana es extremadamente importante, los servicios de tratamiento pueden ser útiles a cualquier edad. Los, los sistemas locales de escuelas públicas pueden proveer los servicios y el apoyo necesario para niños de 3 o mayores. Los niños pueden acceder a algunos servicios incluso si no asisten a una escuela pública. Cuando los padres están preocupados por el desarrollo de su hijo, puede ser muy difícil para ellos determinar las medidas correctas que hay que tomar. Resumen y conclusión general. Entonces, el síndrome X frágil es una enfermedad de origen genético que es provocada por alteraciones en el gen FMR1 que se aloja en el cromosoma X del último par de cromosomas, que como ya habíamos mencionado, son los del sexo. El gen FMR1 está encargado de producir proteínas que favorecen el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, las personas con FXS carecen de esta proteína, lo cual hace que presenten retardo mental. Algunos de estos síntomas pueden ser cara alargada y estrecha, orejas grandes y salidas, y mandíbula inferior prominente, si no es la principal. Además de la aparición de autismo, dificultad para dormir, articulaciones laxas y así como ya habíamos mencionado. Como última conclusión, al ser esta una patología que no tiene cura en lo absoluto, es posible tratar los síntomas con terapias y ciertos medicamentos. En general, las personas que padecen de este síndrome son funcionales cuando se brinda el tratamiento requerido y al tiempo, y por lo tanto su esperanza de vida es normal como la de una persona fisiológicamente sana, es decir, se adapta. Muchas gracias Muchas por haber gracias. prestado atención y a continuación pueden ver las fuentes bibliográficas consultadas.